Buenas tardes a todos y a todas a este espacio de entrevistas con sede cuidadora, creado e impulsado por ACUFADE. Mi nombre es Idaira Cabrera, maquinista de este Tren de la Felicidad, proyecto de acción social por y para las cuidadoras, una red de apoyo referente en Canarias que acompaña y visibiliza pues las necesidades y la situación por la que atraviesan las personas que cuidan en 24 horas del día a sus familiares los 365 días del año. Hoy nos gustaría continuar hablando del cuidado con dos grandes personas, dos grandes puntales y amigas. Y amigo de esta casa, Lourdes Regalado por un lado, enfermera de profesión. Actualmente pues está apoyando en el equipo sanitario de la Junta de ACUFADE y miembro del Comité de Cuidadoras Expertas del Tren de la Felicidad. Y por otro lado tenemos a Besay Fernández, socio fundador de la agencia de publicidad. Mientras tanto, compañero de batalla, porque desde hace 2 años hemos estado impulsando ahí con ACUFADE 2 spots. El año pasado estrenamos El trabajo más antiguo es cuidar, que se ganó el premio Basat de publicidad a la mejor creatividad, se merece ahí un aplauso. Y continuamos este año con el recién estrenado spot Condenadas a Cuidar, un spot que será la protagonista de esta tarde, a las que agradecemos ante todo pues vuestra presencia aquí para seguir reivindicando por lo que nos mueve en ACUFADE, que es crear entornos dignos y justos por y para las personas cuidadas y cuidadoras. En este sentido, pues este año, los días 3, 4 y 5 de noviembre, celebramos el primer Congreso Internacional sobre Cuidado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Cuidadoras. El sábado 5 allí presentamos juntos, Besay y Lourdes, una campaña de sensibilización donde hablamos sobre este spot, Condenadas a Cuidar. Un spot que tiene mucha miga, mucha entraña y que nos gustaría pues que todas las personas nos metiéramos en ellas. ¿Qué les parece si empezamos viendo el spot de nuevo? Sí, venga, vamos a ver, pero que hay que recordar. Vamos allá. La verdad es que se me ponen los pelos de punta cada vez que veo de nuevo el spot, y un spot que ha sido fruto de meses de trabajo. Recuerdo Besay, desde que se gestó, conversamos por primera vez en cómo crear un segundo spot para ACUFADE, ¿no? Hasta ese estreno el 5 de noviembre durante el primer Congreso Internacional. ¿Qué te parece, Besay, si comienzas contándonos cómo surge la idea de este spot, de hacer este spot? A ver, en principio tengo que decir, primero, que es una maravilla trabajar con ustedes, ¿vale? Eso es fundamental, porque de verdad, a la hora de tener unas sinergias, ¿no? y empezar a indagar, porque todo proceso creativo
requiere una labor primero de investigación y de comprensión de qué es lo que estamos queriendo decir, de entender un poco cuál es el entorno. Cada vez que nosotros desde el punto de vista publicitario nos metemos en un mundo, tenemos que meternos de cabeza en ese mundo, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo, ¿no? Y en todo ese proceso ustedes nos han acompañado de una manera maravillosa que han hecho que nosotros podamos entenderlo realmente como creo que debíamos hacerlo, ¿no? Entonces eso primero, ¿no? El llegar a ese punto de comprensión y de saber dónde están pues, los objetivos, de saber cuáles son después los siguientes pasos a dar. Desde un principio quedó súper claro cuál era el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo era impactar, ¿no? Sacar una realidad que quizás es constante, está por todas partes y no la vemos, ¿no? Entonces, para conseguir eso, teníamos claro que teníamos que ser súper contundentes, ¿no? Entonces, de una manera, digamos, cuando queremos enseñar una realidad que la gente no ve, tenemos que sacarla y sacarla de una manera, eso, lo que te decía antes, contundente, clara, demoledora, ¿no? Entonces, cuando llegamos al concepto, ¿no? Que es lo de condenadas mujeres, porque al fin y al cabo la mujer no está eligiendo hacer eso, sino se le está imponiendo, digamos, por muchos aspectos, ¿no? Que pueden ser sociales, familiares, o sea, ya podemos debatir largo y tendido, ¿no? Pero se le impone y por el mero hecho de ser mujer. ¡Buah! Cuando dimos con esto, dijimos, es que esto es una condena. Si lo ves desde fuera, hay mucha gente que ni siquiera se ha planteado que eso pudiera ser así, ¿no? Entonces, al catalogarlo como condena, es cuando se abre toda la idea del spot, ¿no? De decir, oye, ¿y si esto realmente es así? ¿No? Y lo miras de otra manera. Entonces, ahí es cuando surge toda la idea, cuando se abre todo ese camino y dices, bueno, tenemos aquí un anuncio realmente impactante que puede llegar a donde queremos que llegue, ¿no? Pero me resultó impresionante cuando en esas primeras conversaciones, ¿no? Tras comentar ese mensaje de sacar a las cuidadoras a la luz y cómo ellas se sienten, el porqué del título, o sea, de qué manera, ¿no? Tan sencilla, directa, impactante, ¿no? Solo con un título, pues ya podía ¿no? impactar en sí mismo. Claro, el título para nosotros en ese punto es lo más importante cuando estamos contando, por aquí estamos contando lo que nosotros llamamos un concepto, ¿vale? Y el concepto es la idea, que quede claro lo que estamos contando. Si decimos que las mujeres están condenadas a cuidar, lo estamos diciendo todo de una manera muy corta, muy sencilla y muy concisa, ¿no? Es eso, y realmente es que lo que ocurre es eso, es que la mujer está condenada a cuidar por eso. Nosotros hicimos, desde los ejercicios de introspección, ¿no? Siempre miramos y claro, planteamos de, oye, ¿qué familiares tienes que estén cuidando a un familiar? ¡Ey! En todos los casos no hubo ninguna excepción, en todos los casos era una mujer. O sea, y había gente del equipo que ni siquiera se había planteado que eso pudiera ser una obligación, eso era así porque era así, ¿no? Y dices, ¡wow, qué fuerte!, ¿no? O sea, cuando llegamos a... Mira, que me erizo de acordarme. Muy fuerte. Cuando llegamos a eso, es decir, ¿cómo puede ser que nosotros, que estamos haciendo la campaña, nos estemos impactando con esto cuando nosotros deberíamos estar ya preparados para esto? No. Y nosotros mismos lo percibíamos como algo wow, como O sea un que shock, ¿no? ustedes mismos y mismas vivimos. vivieron el proceso Claro. de ponerse en la Total. piel de la situación y ver, oh, es que nos estamos dando cuenta que quizás no, ni nosotros mismos seamos conscientes de que lo que implica cuidar, lo que implica ser cuidadora y cómo nos sentimos. Efectivamente. Y además, o sea, yo te lo digo en el caso mío en particular. O sea, yo tengo una tía mía que ha vivido toda la vida cuidando de mi abuelo. O sea, y yo eso lo veía normal. Claro, estamos catalogando la normalidad. La normalidad no tiene por qué ser beneficiosa ni buena, ¿no? Es decir, lo normal es lo que siempre se hace, ¿no? Que al final lo definimos como una norma. Pero es que eso no debe de ser así, ¿no? Entonces, wow, o sea, ya te digo que nos enfrentamos a algo que digamos, sufrimos en nuestra mente y por eso lo sentimos tan dentro de decir, oye, es que es una condena, que si no puedes elegir,
estás condenado, o sea, es así, Exacto. ¿no? Entonces, Porque el cuidado es inherente a la vida misma, el cuidado está en cada piel, en cada habitación, en cada momento, cada situación, y nos llama mucho la atención y tenemos mucha curiosidad de cómo se gestó, ¿no?, toda esa idea dentro de la propia, cómo se cocinó, ¿no?, para llegar a crear ese plato en forma de spot. Sí, y además lo que te decía, o sea, esto es a partir también de experiencias personales nuestras, porque uno cuando está en el proceso creativo vuelcas lo que llamamos en publicidad el background, ¿vale? Eso de background suena como muy inglés, muy tal, pero es lo que has vivido, ¿no? Entonces, tú vuelcas todas tus vivencias y al final estás en un grupo con el que hablas un montón, porque yo lo llamo segunda familia. Nosotros estamos ahí, estamos más que con la familia muchas veces en el trabajo, ¿no? Y volcando nuestras propias experiencias, llegamos a esa conclusión de decir, oye, es que lo estamos viviendo, cada uno a su manera y en su momento determinado, es una realidad que hemos vivido. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es contar una realidad de una manera mucho más directa y mucho más agresiva en ese sentido, pero que es real. O sea, no nos estamos inventando absolutamente nada. Que no nos asuste. Todo lo contrario. Y comentarnos un poquito más en profundidad de, pues tenemos curiosidad saber cómo pues llegaron a ese guión, a esa puesta en escena, la elección de los actores, de la actriz principal protagonista, wow. De ese ¿no?, escenario. Sí, eso, bueno, va todo, digamos, por fases, ¿no? En principio, lo fundamental e inicial para poder empezar a dar pasos posteriores, ¿no? Lo primero era lo que te decía, ¿no? El primer paso, pues bueno, hablar con ustedes, tener súper claro ese briefing inicial, ¿no?, que es donde nosotros pues marcamos cuáles son todos nuestros objetivos, empezar a hacer un poquito la labor de investigación y tal. Y una vez pasamos esa fase, ya conseguimos, con suerte, que es lo que nos ha pasado, porque la suerte influye, la suerte hay que trabajarla, ¿no? O sea, hay que trabajar, que te pille trabajando, ¿no? Pero tienes que tener suerte también, hay que estar ahí. Vale, bueno, pues... Hay que buscarla. Eso, hay que buscarla, hay que ir y llamarla, oye, suerte, estás ahí, ven aquí. ¿Dónde está? Oye, que hace tiempo que no vienes por aquí. Exacto, exacto. Bueno, pues con la suerte también ahí de la mano, pues nada, entonces... eso, trabajando, conseguimos digamos, a materializar de alguna manera el concepto, ¿vale? Que sería lo que es la idea, ¿vale? El concepto de un poquito decir, oye, vale, pues vamos a coger y vamos a trabajar sobre esto, sobre que las mujeres están condenadas a cuidar por el mero hecho de nacer mujer, ¿vale? A partir de ahí, pues ya decimos, oye, vale, pues tiene que ser una cárcel. Vale, pero tiene que ser como una cárcel como más deteriorada, que se vea que oscuridad, que se vea que se sienta un poco esa angustia, ¿no? Y a partir de ahí ya pues empieza cada uno a aportar, oye, pues yo vi una película en la que, oye, había una cárcel filipina, busca, ¿qué película era? Entonces la pone y empezamos a buscar referencias de lo que te decía antes, del background, ¿vale? De lo que tiene cada uno en su cabeza. Oye, pues yo vi la película esta de aquí, me acuerdo que Luismi, uno de los compañeros, que es un super mega crack, dijo eso, que lo veía en ambiente en plan como medio goteras y tal, como si fuera eso. Yo digo película filipina, pero no se ofendan los filipinos, puede ser cualquier otro país que tenga una cárcel que esté media deteriorada, ¿vale? No quiero yo. Sí. Y bueno, y después de eso, pues sí que está el proceso de ya escribir, ya escena por escena, como vamos viendo cada uno de los planos, y después ya, digamos, hay veces que va a la par y hay veces que va al final, pues si marcamos un poco los actores. Hay momentos en los que tenemos claro de entrada cuál es el actor o la actriz que se va a encargar de esto, ¿no? En este caso, sí teníamos bastante claro que iba a ser la actriz que ha sido, que es Rosina, que es una maravilla de actriz, porque ya la habíamos visto varias veces y por el perfil que estábamos buscando era la candidata perfecta. Hablamos con ella, le presentamos también la idea, le encantó, me dijo, wow, maravilloso, y bueno, y el resultado está ahí, el resultado final. Sí, un resultado final. Estuvimos, de comentar que Lourdes y yo tuvimos la suerte de vivir lo que fue el día del rodaje, en ese pasillo. Una suerte tremenda, ¿eh? Una suerte tremenda. Y me gustaría saber, Lourdes, claro, es que tan solo es 1 minuto y 13 segundos. Ya. ¿No? Yo ese de verdad rodaje, ¿de cuáles son esos momentos cruciales? Que cómo yo impactante. De verdad que estuve ahí, fue toda una mañana
Y claro, toda una mañana que después que era corta, ahora aquí, ahora por allá. Yo decía, ¿qué mundo estoy viviendo tan novedoso para mí? Porque cuando uno ve la película ya está todos los cortes, ya está todo ahí montado, ¿no? Pero el haber estado ahí dentro, y ya no me refiero a una película, sino a un corto que dura 1,13, si no me equivoco, donde han sido capaces, es que se me ponen los pelos de punta, en ese tiempo, en silencio, con solo las imágenes y los movimientos de los actores, tocar un tema tan profundo como este. De verdad que felicidades, felicidades y felicidades. Gracias. Yo, vamos, increíble. Es decir, es que en 1:13 tú puedas tocar tanto y, como tú dices, y ser tan directo al mensaje que quieres transmitir. Increíble. Para nosotros increíble. es un reto y te lo agradezco la verdad un montón. Cocinaron muy bien. Claro, sí, no, gracias, te lo agradezco un montón. Nosotros lo que cuando llega el momento del rodaje, es lo que tú decías antes, ya es un proceso, es un momento en el que está todo súper claro lo que queremos hacer. Hay cosas que en el rodaje después también surgen y decimos, oye, pues vale, pues estamos aquí, estamos en este plano, que es un plano que, yo qué sé, que tiene unas dimensiones determinadas, vale, pero vamos a hacer otro que de repente parece que está mejor y ahí no vamos, ¿no? Pero en principio siempre que vamos a un rodaje vamos con todo súper claro para contar lo que tenemos que contar y llevarnos lo que traemos de casa, claro que tenemos que sacar. ¿Que sacamos más cosas? Siempre en los rodajes se sacan más cosas de las que uno lleva preparadas, ¿no? Pero sí es verdad que este spot particularmente a mí me parece que da así en el corazoncito, porque lo que tú dices no tiene ningún diálogo. Entonces es solo con imágenes y las sensaciones, ¿no? Y ahí eso es lo que realmente me gusta, ¿no? Que cuentas una cosa sin tener que estar contando nada, sino viéndolo, ¿no? Yo destacaría, para mí lo que me impresiona fue, primero, todo lo que se transmitió en ese tiempo. Cómo jugaron con esa oscuridad. Con la niebla. Con la niebla. Sí. Con esa luz al fondo que de alguna manera pues, lo podemos interpretar como una esperanza, ¿no? El silencio. Aunque había una música de fondo, pero el silencio, ¿no? Después también la figura masculina, cómo estaba ahí, quieta, inmóvil, representando un tema profundo, es decir, la quietud y la inmovilidad la inacción, del género masculino con respecto a este tema. Después, la mirada de ella, cómo lo miraba y decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? De asombro, ¿por qué a mí? ¿Por qué soy yo? ¿Qué hago aquí? Y después, algo que también jugaron con una dualidad, o yo lo interpreto así, es cuando la van a detener, su resistencia, porque ella saca toda su fuerza y toda su resistencia, pero a la vez su abandono. No me queda otro remedio, estoy educada para ello. Y se ve por ese pasillo con sus pies arrastrando. ¿Cómo la arrastran? Es, de verdad, increíble. Esa era una imagen que queríamos. ¿Te acuerdas que costó? Impactante. ¿Te acuerdas que costó que saliera? Impactante. Sí, esa era una imagen que teníamos clarísimo que queríamos al final, como el darse por vencida y los dos hombres la arrastran, ¿no? Y eso tiene un significado que era súper potente. Era lo que... Hasta que no salió esa, no nos quedamos tranquilos. Sí. No, pero déjate arrastrar los pies, porque era complicado de hacerlo. Sí, porque era esa dualidad, ¿no? La resistencia por un lado y después el decir, no me queda otra. Y entonces ya se abandonan, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con todo este tema tan profundo, claro, y después del cuidado. Los dos chicos que la aguantan representan a todo eso. Por un lado el lado masculino, por otro lado el lado de la sociedad, por otro lado toda la opresión a la que está sometido. O sea, a lo que todo la han el tema llevado. también institucional, o sea, todo está representado ahí. Y ella llevándoseles una imagen que era súper potente
súper que bien. sí buscamos. Oye, pues me alegro que te haya gustado, me alegro Sí, que sí, hayas sí, visto sí, eso sí. también. Sí, sí, Sobre todo genial. en los primeros planos, la expresión, Sí. la De mirada incomprensión, de la de mirada. desesperación. de ella, primero no entiendo qué está Increíble, increíble, ocurriendo, sí. Eso. Genial. impotencia, Sí. ¿no? En el momento de la rueda de reconocimiento y en ese momento que está arrastrada por esta sociedad, ¿no? También esa, primero voy a Sí. luchar y luego ese Se afloja. Y decir, dejarme ir, y también esa cámara lenta Sí. hace que, ¿no? Desde mi punto de vista, que podamos meternos más, ¿no? sentido. en la En lo sentimientos profundo, de lo profundo a de mí la hay una situación. imagen que también a mí personalmente me impacta, que es esa mano, ¿no? Esa mano que señala y que tiene mucha simbología. Bueno, para mí no podía faltar. Es decir, esa mano yo creo que no podía faltar. Es clave. Es clave. Es clave y desde mi persona decir que, bueno, yo vengo de esa década de mujeres. Y creo que la mayoría de las mujeres que hoy en día están dedicadas al cuidado están metidas en esa década, ¿no? Donde ya desde el núcleo familiar, educativo, social, pero por otro lado decirte que el mundo social en el que nos movíamos era casi el hogar. Sí, 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 sí. Porque la mujer, donde nos movíamos o donde estábamos, éramos dentro del hogar. Sociedad y familia es más o menos lo mismo. Era en ese único punto, sí. y ya te marcaban que ese era tu papel. Es decir, tú estabas dentro del hogar, pero para cuidar, para tener cuidado ese propio hogar y cuidar a los miembros que estaban en ese hogar. No había espacio, es decir, era mi espacio, pero a la vez era un espacio donde yo lo dedicaba a los demás. Sí, 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 sí. Y destacar que hasta el punto de que en esa época, te voy a poner el ejemplo, es decir, los mensajes que se nos daban, cómo tenías que, es decir, los juegos, es decir, desde pequeñita, ¿qué fue lo que nos pusieron a las mujeres en la mano? Una muñeca. Una muñeca, para que aprendiéramos a cuidar. Te enseñaban desde cómo tenías que hacer las camas, cómo tenías que realizar todas esas actividades. Todo enfocado al cuidado. Y claro, otra cosa que también estaba marcada por esa sociedad era hasta la elección de las profesiones. Es decir, las profesiones nuestras eran o maestra, que iba para el cuidado de los niños o de los mayores, sanitaria como yo, al cuidado de los demás, modista, porque te pongo el ejemplo, en mi familia yo tenía una tía que ahora tiene actualmente 90 años, le planteó al padre quería ser aparejador o arquitecta, con unas capacidades para realizarlo, y su padre le dijo que no, que en todo caso eligiera ser modista o profesora de corte y confección. Entonces, y eso no está muy atrás. No hace tanto. Eso fue el siglo pasado. Sí, hasta el otro día se estaba dando hogar en los colegios, a los colegios femeninos, ¿no? O sea, la asignatura hogar. Yo recibí la sí, ¿no? asignatura Exacto. de hogar. Me parece alucinante, De ¿no? costura, Sí, sí. bordaje y todo aquello implicaba Porque estuviste en un colegio cocina. femenino. No, fue en un colegio público, de hecho. Ah, sí, Tenía vale, todavía. entonces era mixto. Este era mixto, sí. Sí. Y lo recibían los chicos también. También, sí. Vale. Sí. Bien. Pues sí. unos años Pero más yo atrás. te digo que el colegio femenino, o sea, por lo menos la constancia, perdón, que lo Sí. estoy dando aquí, la constancia que tengo yo, de gente de mi generación que en colegios femeninos que tenían hogar, y yo nunca tuve ninguna asignatura de hogar. Y O sea, la oportunidad de ir más era allá. algo que no- Pues en el caso de mi generación teníamos el adoctrinamiento de la falange. Hombre, eso ya era vamos. Que decirte que para tú acceder, a lo mejor con notas brillantísimas, acceder a la carrera de enfermería, tenías que haber hecho
tener la cartilla de haber hecho los servicios sociales. Si no, no podías acceder. Y que a lo mejor, pues bueno, a lo mejor había estado dedicado a algo, por nota, te lo daba. De hecho, el otro día la encontré por casa, la cartilla de eso. Entonces, eso está ahí. Y eso está ahí, solamente está ahí. No, eso está grabado, está adherido a la piel de todas personas que hoy en día cuidan. Y tan, como tú decías antes, tan normalizado por la sociedad misma y por nosotras mismas. Claro, es esa mano que señala, ¿no? Que viene generación que tras generación, todos estos roles asumidos, Exacto. tanto hombres, ¿no? Mujeres, y lo Sí. que nos ha implicado, ¿no? En el día a día de cuidado. Luego está el lado de cómo se sienten las personas que cuidan. Y en el spot, por un lado, me ponía tanto en la piel, ¿no? de la actriz, de la protagonista. Digo, ¿cómo se siente una mujer en esa situación? Por un lado, estamos siendo conscientes de lo que vivimos y en el momento en el que estamos siendo conscientes, que nos sentimos condenadas a cuidar, ¿qué más otros sentimientos esconden, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Que atraviesan a día de hoy, que llevan atravesando a lo largo de la historia? Sí, yo creo que en el spot, lo que comentabas antes, ¿no? Se percibe quizás ese proceso, ¿no? Y esos sentimientos que puedes ir teniendo, ¿no? En el transcurso vale, en el momento en el que tengo que aceptar, ¿no? Hay un momento en el que digo, bueno, ¿por qué me está ocurriendo a mí, ¿no? Que lo vemos en el spot, que ella dice, bueno, ¿qué hago aquí, ¿no? Quizás es el momento en el que empiezas a darte cuenta de que eres la elegida para cuidar, ¿no? Y dices, ¡ay! ¿Y esto ahora por qué me acaba de caer, ¿no? Después pasamos a cuando ya te eligen, ¿no? Y no tienes elección y ya te rebelas, ¿no? Y no quieres aceptar eso, pues porque tú, ¿no? Eso también sale en el spot y al final te das por vencida, ¿no? Y dices, bueno, pues que me toca porque me toca, ¿no? O sea, porque es así, o lo que tú dices, porque Exacto. la norma, porque es lo normal y porque es lo que me ha tocado venir a hacer a este mundo. Por lo que te han grabado. Claro, ¿no? O sea, ahora me han dado el sello a mí de que esto es así, todo el mundo lo hace así, esto está normalizado y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que de alguna manera lo enseñamos ahí y se percibe de esa manera, ¿no? Pero es muy fuerte. Respecto a esto, Idaira, vamos a ver, yo creo que el cuidado en general, es decir, el cuidado en general, el cuidado del otro ser, el cuidado de una planta, el cuidado de un animal, yo quizás lo veo según las facetas, aporta a lo que tú estás diciendo, o mueve o transmite sentimientos diferentes. Les pongo el ejemplo, es decir, cuando tú cuidas a un hijo tuyo, ¿no? Y me voy a ir a los colores tan bonitos que usa Acufade, el verde, el amarillo y el rojo, ¿no? El verde. Cuida desde esto de la esperanza, de el avance, ¿no? Tú a tu hijo pues lo ves cómo empieza a hablar, cómo empieza a caminar, cómo él va alcanzando su autonomía. Y tú lo vas cuidando, así. Te aporta unos sentimientos, vamos a llamarlos de satisfacción, de alegría, de bienestar, ¿no? Porque ves esa evolución en positivo, vamos a llamarlo así, en positivo. Cuando cuidas a lo mejor desde un punto de vista a lo mejor profesional, como puede ser Acufade, como puede ser de apoyo y tal, sería más el color amarillo, de refuerzo, de construcción, de compartir, de lucha. Pondría el color amarillo. Pero cuando te toca la faceta esa de condenada a cuidar a un ser, además mayoritariamente querido, familiar, que te unen muchas cosas con él,
pues ya sea tu padre, tu madre, tus hermanos, en una situación de deterioro, de pérdida, vamos a llevarlo hacia lo negativo, hacia la ausencia, donde a lo mejor te despiertas pensando, hoy me vas a ver hablar, me va a reconocer, se va a poder mover. Eso, wow, eso mueve aquí dentro. Lo deteriora un montón también. Mucho, mueve mucho y te hace sentir desprotegida, sentir esto, ¿cómo lo voy a poder soportar yo sola? Y si es en el caso sin ayuda, te derrumba. La sobrecarga es impresionante. La sobrecarga es impresionante. Y unido. Y vamos a llamarlo el daño, porque hay que decir la palabra. Sí. El daño que puede originar en la persona que cuida en esta faceta es destructor y puede ser no recuperable si no tiene ese apoyo amarillo. Ese impacto, ¿no? En tu salud, no solo Exacto, física, en tu sino salud, cognitiva, a nivel emocional, en tus Exacto. proyectos de vida. Exacto. Y luego por el hecho de ser mujer. Y por el hecho de ser mujer. Sentirte sola, Exacto. invisibilizada, falta de que no se reconoce esa labor y esa dedicación que llevas Invisibilizada destinando años, día a día, hora tras no hora. valorada, te tocó, es decir, todo. Entonces es muy desgarrador. Muy Hablaban desgarrador. antes del silencio, ¿no? Y hablamos de las escenas y luego en ese mensaje potente final. Cada 3,5 segundos una mujer es condenada por vida a cuidar de otra persona por el mero hecho de ser mujer. Sí, En este caso, vamos a ver, un dato o una cifra te revela el momento en el que se ha tomado, en esa actualidad, ¿no? Un dato no es algo estático, sino que va acompañado de una evolución, ¿no? Sabemos el cambio evolutivo que tenemos, ¿no? La pirámide poblacional cada vez está más envejecida. Está demostrado, al estar más envejecida, se detecta cada vez más patologías crónicas, enfermedades crónicas, ya sea a nivel discapacidad, a nivel de deterioro cognitivo, a nivel de demencia, y no quiero olvidarme de lo que está ocurriendo en salud mental, con la salud mental. Entonces, ese dato se va a quedar corto rápido. Entonces, este dato se va a quedar corto y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad, comunidad y en el caso de Acufade como entidad, ¿no? Que lucha para visibilizar, ¿no? estas realidades? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué podemos hacer? Pues nuestra responsabilidad es estar ahí en la lucha, visibilizando, modificando, porque yo creo que hay que modificar esas estructuras que tenemos tan adheridas en nosotras mismas, transmitiéndolas, y yo te diría no a un ente que está ahí, a los políticos, no, tiene que ser primero en el núcleo de la familia, en la comunidad, en el municipio, y juntos luchar por esa sociedad que queremos, con derecho a elegir, a poder elegir lo que yo quiero. Para mi vida y la vida de las Para mi personas. vida y para De ahí mi vida. ¿no? Son los objetivos de la campaña de sensibilización, y aquí yo me planteo a nivel de difusión, con toda tu experiencia en el ámbito de la publicidad, ¿qué podemos hacer para que este mensaje cale más y llegue a más personas? Sí, yo creo que
Ya te digo, esto es una responsabilidad, por un lado, individual, es decir, de que cada uno entienda que no es un problema, digamos, estructural, ¿vale? Es un problema social, ¿vale? Todo eso está muy bien, pero si nosotros nos quedamos quietos, no vamos a solucionar absolutamente nada, ¿no? O sea, es lo que tú dices. Todo esto empieza desde la experiencia personal de decir, ¡buah! Todos tenemos familia, ¿no? Sí. Todos tenemos algún familiar que o hay que cuidar o va a haber que cuidar en breve. Exacto. Y si no eres tú, ¿vale? Exacto, exacto, sí. O sea, eso va a ocurrir. En breve yo puedo estar en esa situación. Claro, o sea, o yo de repente voy y me coge un coche o te da un ictus o me da un ictus y ya está. Exacto, entonces, eso va a suceder. Entonces, tenemos ya que empezar a darnos cuenta de que esto existe. Porque si el problema no lo sacamos a la luz, no lo enseñamos, nadie se entera. Y esto sigue ocurriendo en bucle siempre y nunca se va a cambiar. Lo primero, entender que esto existe. Entender que esto, aunque sea lo normal, no es lo que debe de ser, no es lo bueno, correcto, no es lo adecuado, ¿vale? Podemos cambiarlo. Y la realidad la podemos cambiar con pequeñas acciones. Con darme cuenta de lo que está ocurriendo, con que si veo que mi madre le va a tocar hacer eso, ¿por qué le tiene que tocar a mi madre? Vamos a apoyarla y a compartir lo que le va a tocar a ella, pues entre mi hermano, el otro, y entre todos lo sacamos adelante, ¿entiendes? O sea, es el ser consciente de que eso está ahí y vamos a dar pasitos nosotros, pero en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestro entorno más pequeño. De esa manera, creo que no vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar nuestro mundo, ¿vale? Y el mundo se cambia, cada uno cambiando su mundo, ¿vale? Es la manera... Y todo suma. Efectivamente, y todos al final somos el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, la tarea de difusión, con el mensaje que hemos dado con este spot, claro, oye, pues cada uno si lo comparte va a ser muchísimo mejor, que lo envíen por WhatsApp, que lo compartan en sus redes, todo eso por supuesto, porque eso va a hacer que la gente abra los ojos y se dé cuenta de que eso existe. Que yo antes de hacer esto y antes de conocerlas a ustedes, tomar conciencia, no me enteraba, que no me enteraba, y que ahora lo veo y digo, Dios mío, ¿cómo puedo haber vivido sin enterarme? Me cabreo. Lo tenía delante, pero no era capaz de verlo. Me cabreo conmigo mismo. ¿Cómo he sido tan ciego de tenerlo en mi familia y no darme cuenta, sino decir, vale, mi tía es la que se encarga de eso? Y así, me quedaba así de tranquilo. ¿Cómo me doy de hostia? Porque no. Y tu tía no te había dicho, mira que yo también existo. No, porque ella entendía que ella había nacido para eso. Exacto. Es que es muy fuerte. Nacida para cuidar. Sí, exacto. Sí, entonces, claro, cuando te das cuenta dices, joder, y empiezas a tomar conciencia, ¿vale? Entonces, primer paso, oye, difundan todo el spot, todo lo que puedan para que la gente se entere, que abra los ojos. Sí. Y después, ya cada uno en su entorno, ya te digo, o sea, con tu hermano, con tu prima, con tu padre, tu madre, o sea, entorno familiar, que tomen cartas, que actúen, ¿vale? Porque con pequeños detalles podemos conseguir cosas muy grandes, si no hay otra, es la clave. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque al final todo cambio requiere de un darte cuenta de una situación, ¿no? De un despertar. De un despertar, y ese despertar conlleva tiempo de reflexionar, cuál es el papel, ¿no?, que han llevado las mujeres, mi bisabuela, mi abuela, mi madre, yo misma, en torno al cuidado y en torno a mi propio cuidado, y que es más fácil hacer estos pequeños cambios en nuestra propia parcela y que vamos a difundir por WhatsApp, en nuestras redes, este spot, y ya en lo que se genera en los momentitos de conversación ¿no?, dentro de tu familia, con un amigo, con una amiga, mira, ya solo el hecho de pararse, dialogando sobre el mismo. Dialogar sobre el mismo, que es una... ¿Qué es lo que te transmite? ¿Qué estás entendiendo? ¿Qué mensaje es el que hay ahí? Claro. Como este ratito que hemos vivido esta tarde, la verdad que es un placer. Seguiríamos conversando, creo que nos faltan tiempo, pero bueno, como las conversaciones nunca finalizan, sino siguen en nuestra cabeza y siguen a través de las palabras de muchas otras personas, que es lo que pretendemos. Pues, ¿qué les parece, para ir cerrando, si nos compartimos una frase
que les, ¿no? Una frase, un aprendizaje, un mensaje potente, ¿no? Que nos haya llegado. Yo te voy a dar una frase que no es mía, pero que la escuché el otro día, tuve la suerte de escuchar, que es de Vanessa Castro, Valeria Castro, cantante palmera, en su canción Guerrera, que dice: prefiero arder en llamas que callar. Espectacular. Potente. Yo es que ante esa frase no puedo decir nada. Sí, ya yo creo que vamos a cerrar con esta frase. Es que imagínate, antes por hablar te llevaban a la hoguera, así que prefiero arder en llamas que seguir callando. Yo creo que ahí lo has dicho todo. Yo creo que lo hemos dicho todo Las y más. las invito a escuchar la canción. Y que podemos cerrar, bueno, en primer lugar agradeciéndoles. Ha sido, vamos, un placer Gracias. para Gracias a ti. haber Gracias a oído ti. conversar, o sea, una obra maestra. Vamos a ir al segundo Vamos, premio. a tope. A todo el equipo de la agencia y Gracias. a ti por compartir hoy pues de esta manera, ¿no? Este mensaje y a Lourdes, como no siempre, aquí apoyando la lucha, como también mujer guerrera que es. Guerrera. Y como es preferible arder en llamas antes que callar, pues vamos a despedirnos hasta la próxima entrevista con C de Cuidadoras, escuchando pues a Valeria Castro y este gran mensaje. Hasta la próxima. Muchas gracias.